Adaptación, daño y muerte celular. Capítulo número 5. Cuando la célula confronta agresiones que ponen en peligro su estructura y función normales, sufre cambios de adaptación que le permiten sobrevivir y mantener su función. Es solo cuando la agresión es sobrecogedora o la adaptación es inefectiva que ocurre la lesión y muerte celular. Este capítulo se enfoca en la adaptación, lesión y muerte celular. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Citar el propósito general de los cambios en la estructura y función celular que ocurren como resultado de los procesos de adaptaciones normales. Describir los cambios celulares que ocurren con la atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia y mencionar las condiciones generales bajo las que ocurren los cambios. Comparar la patogénesis y los efectos de las calcificaciones distróficas y las metastásicas. Las células se adaptan a los cambios en el ambiente interno, igual que el organismo total se adapta a cambios en el ambiente externo. Las células se adaptan mediante cambios en su tamaño, número y tipo. Estos cambios que ocurren uno por uno o en combinación en ocasiones conducen a atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Las respuestas de adaptación celular incluyen también acumulaciones intracelulares y almacenamiento de productos en cantidades anómalas. Existen numerosos mecanismos moleculares que median la adaptación celular. Incluyen factores producidos por otras células o por ellas mismas. Estos mecanismos dependen en gran medida de señales transmitidas mediante mensajeros químicos que ejercen sus efectos alterando la función de los genes. En general, los genes que se expresan en todas las células caen dentro de dos categorías. Genes operantes que son necesarios para el funcionamiento normal de la célula. Genes que determinan las características de diferenciación de un tipo particular de célula. En muchas respuestas de adaptación celular se altera la expresión de los genes de diferenciación, mientras que los genes operantes permanecen sin afectarse. Es por ello que la célula es capaz de cambiar de tamaño o forma sin comprometer su función normal. Una vez que los estímulos de adaptación son eliminados, el efecto sobre la expresión de los genes de diferenciación desaparece y la célula vuelve a su estado previo de función especializada. El que los cambios de adaptación celular sean normales o anómalos depende de que la respuesta sea mediada por un estímulo adecuado. Las respuestas de adaptación normales ocurren en respuesta a la necesidad y a un estímulo adecuado. Después que se ha eliminado la necesidad, cesa la respuesta de adaptación. Puntos clave. Adaptaciones celulares. Las células son capaces de adaptarse a demandas crecientes de trabajo o amenazas a su supervivencia mediante el cambio de tamaño, atrofia e hipertrofia, número, hiperplasia y forma metaplasia. La adaptación celular normal ocurre en respuesta a un estímulo adecuado y cesa una vez que la necesidad de adaptación ha desaparecido. Atrofia. Cuando confrontan una disminución de las demandas de trabajo o condiciones ambientales adversas, la mayoría de las células es capaz de revertirse a un tamaño menor y a un nivel de funcionamiento más bajo y más eficiente que es compatible con la supervivencia. Esta disminución en el tamaño celular se denomina atrofia y se ilustra en la figura 5.1. Con respecto a atrofia del endometrio. Las células atrofiadas reducen su consumo de oxígeno y otras funciones celulares mediante la disminución del número y tamaño de sus organelos y otras estructuras. Tienen menos mitocondrias, miofilamentos y estructuras del retículo endoplásmico. Cuando un número suficiente de células está afectado, el tejido o músculo completo se atrofia.
El tamaño celular, en particular en el tejido muscular, está relacionado con la carga de trabajo. Conforme la carga de trabajo de una célula disminuye, se reduce el consumo de oxígeno y la síntesis de proteínas. Además, la masa muscular adecuada se mantiene mediante niveles suficientes de insulina y el factor de crecimiento semejante a la insulina 1, FCI1. Cuando las concentraciones de insulina y de FCI1 son bajas o están presentes señales catabólicas, ocurre atrofia muscular mediante mecanismos que incluyen la reducción de los procesos de síntesis, aumento de la proteólisis mediante el sistema de ubiquitidina proteasoma o ubiquitidina complejo endopeptidásico multicatalítico y la apoptosis o muerte celular programada. En el sistema de ubiquitidina complejo endopeptidásico multicatalítico, las proteínas intracelulares destinadas para destrucción se unen por covalencia a una proteína pequeña llamada biquitina y después se degrada mediante pequeños organelos citoplásmicos denominados proteasomas o complejo endopeptidásico multicatalítico. Las causas generales de la atrofia se agrupan en 5 categorías: desuso, desnervación, pérdida de la estimulación endocrina, nutrición inadecuada, isquemia o disminución del flujo sanguíneo. Figura 5.1. Atrofia de las células del endometrio. Esto ilustra un corte de una mujer en edad reproductiva que tiene un endometrio de grosor normal. Este corte de endometrio es de una mujer de 75 años de edad que muestra células atróficas y glándulas quísticas. La atrofia por desuso ocurre cuando existe una reducción en la utilización del músculo esquelético. Un ejemplo extremo se observa en los músculos de las extremidades en las que se colocan aparatos de yeso para inmovilización. Debido a que la atrofia es adaptativa y reversible, el tamaño del músculo se restablece después de que se quita la férula de yeso y se reanuda el empleo del músculo. La atrofia por desnervación es una forma de atrofia por desuso que ocurre en los músculos de las extremidades paralizadas. La falta de estimulación endocrina produce una forma de atrofia por desuso. En las mujeres, la pérdida de estimulación estrogénica durante la menopausia provoca cambios atróficos en los órganos reproductores. Con la desnutrición y disminución del riego sanguíneo, las células reducen su tamaño y los requerimientos de energía como un medio de supervivencia. Hipertrofia. La hipertrofia representa un aumento en el tamaño de la célula y, por tanto, un aumento en la cantidad de masa de tejido funcional. Figura 5.2. Es el resultado de un aumento en la carga de trabajo impuesta sobre el órgano o la parte del cuerpo, y se observa con frecuencia en los tejidos musculares cardíaco y esquelético, los cuales no se adaptan al aumento en la carga de trabajo a través de la división mitótica y la formación de un mayor número de células. La hipertrofia implica un aumento en los componentes funcionales de la célula que permite lograr un equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional. Por ejemplo, conforme se hipertrofian las células musculares, se sintetizan filamentos adicionales de actina y miosina, enzimas celulares y trifosfato de adenosina, ATP. La hipertrofia ocurre como resultado de condiciones fisiológicas normales o patológicas anómalas. El aumento en la masa muscular relacionado con el ejercicio es un ejemplo de hipertrofia fisiológica. La hipertrofia patológica ocurre como resultado de padecimientos y es de adaptación o de compensación. Ejemplos de hipertrofia de adaptación son el engrosamiento de la vejiga urinaria por obstrucción prolongada del flujo de salida urinario y la hipertrofia del miocardio, que es provocada por la cardiopatía valvular o hipertensión. La hipertrofia compensatoria es el crecimiento del remanente de un órgano o tejido después de que se ha extirpado quirúrgicamente una porción o se ha desactivado. Por ejemplo,
Si se extirpa un riñón, el que crece para compensar la pérdida. Figura 5.2. Hipertrofia del miocardio. Corte transversal del corazón con hipertrofia ventricular izquierda. Los signos iniciales de la hipertrofia parecen ser complejos y están relacionados con la disminución de ATP. Fuerzas mecánicas como estiramiento de las fibras musculares, activación de los productos de degradación celulares y factores hormonales. En el caso del corazón, los signos iniciales se dividen en dos categorías amplias: mecanismos biomecánicos y sensibles al estiramiento. Mecanismos neurohumorales que se relacionan con la liberación de hormonas, factores de crecimiento, citocinas y quimiosinas. Los receptores internos sensibles al estiramiento para las señales bioquímicas y un conjunto de receptores unidos a la membrana para ligandos neurohumorales específicos como el FSI1, el factor de crecimiento epidérmico FSE, activan vías de transducción de señales específicas. Esas vías controlan el crecimiento del miocardio mediante la alteración de la expresión del gen para aumentar la síntesis de proteína y reducir la degradación proteínica, con lo que se causa un crecimiento hipertrófico del corazón. Con el tiempo se lleva a un límite más allá del cual el crecimiento de la masa tisular ya no es capaz de compensar el aumento de demanda de trabajo. Es posible que los factores limitantes para la hipertrofia continua estén relacionados con limitaciones en flujo sanguíneo. En la hipertensión, por ejemplo, el aumento de la carga de trabajo requerida para bombear la sangre en contra de la presión arterial elevada en la aorta provoca un aumento progresivo en la masa muscular del ventrículo izquierdo y la necesidad de flujo sanguíneo coronario. Aún existe interés en las vías de señalización que controlan el arreglo de los elementos contráctiles en la hipertrofia del miocardio. La investigación indica que ciertas moléculas de señalización alteran la expresión del gen que controla el tamaño y disposición de las proteínas contráctiles en las células hipertrofiadas del miocardio. Por ejemplo, las células del miocardio hipertrofiadas de atletas bien entrenados tienen un aumento proporcional a lo ancho y lo largo. Esto contrasta con la hipertrofia que se desarrolla en la miocardiopatía dilatada, en la que las células hipertrofiadas tienen un aumento relativamente mayor de longitud que de anchura. En la sobrecarga de presión, como ocurre en la hipertensión, las células hipertrofiadas son más anchas que largas. Se espera que las explicaciones más profundas sobre las vías de señalización que determinan las características de adaptación y de no adaptación de la hipertrofia cardíaca conducirán a nuevas metas de tratamiento. Hiperplasia. La hiperplasia se refiere a un aumento en el número de células en un órgano o tejido. Ocurre en los tejidos con células que son capaces de división miotótica, como la epidermis, el epitelio intestinal y el tejido glandular. Ciertas células, como las neuronas, rara vez se dividen y por lo tanto tienen poca capacidad de crecimiento hiperplásico. Existen pruebas de que la hiperplasia implica la activación de genes que controlan la proliferación celular y la presencia de mensajeros intracelulares que controlan la replicación y crecimiento celular. Al igual que con otras respuestas de adaptación normales, la hiperplasia es un proceso controlado que ocurre en respuesta a un estímulo adecuado y cesa después de que el estímulo desaparece. Los estímulos que inducen hiperplasia son fisiológicos o no fisiológicos. Existen dos tipos de hiperplasia fisiológica, la hormonal y la compensadora. El crecimiento de mamas y útero durante el embarazo son ejemplos de una hiperplasia fisiológica provocada por estimulación estrogénica. La regeneración del hígado que ocurre después de hepatectomía parcial, es decir, la extirpación parcial del hígado, es un ejemplo de hiperplasia compensadora. La hiperplasia es también una respuesta importante del tejido conectivo en la cicatrización de heridas, durante la cual la proliferación de fibroblastos
y vasos sanguíneos contribuye a la reparación de la herida. Aunque la hipertrofia y la hiperplasia son dos procesos distintos, en ocasiones ocurren juntos y a menudo los desencadena el mismo mecanismo. Por ejemplo, el útero gestante sufre tanto hipertrofia como hiperplasia, como resultado de la estimulación estrogénica. La mayoría de las formas de hiperplasia no fisiológica se deben a estimulación hormonal excesiva o a los efectos de factores de crecimiento sobre los tejidos blancos. Las personas parecen percatarse de que un hallazgo de laboratorio que incluya el término hiperplasia por lo general es algo que se debe tomar en serio. Por ejemplo, la producción excesiva de estrógenos causa hiperplasia endometrial y sangrado menstrual anómalo. La hiperplasia endometrial se considera un factor de alto riesgo de desarrollar cáncer endometrial y es un padecimiento que debe vigilarse con cuidado. La hiperplasia prostática benigna HPV, la cual es un trastorno frecuente de los varones mayores de 50 años de edad, está relacionada con la acción de los andrógenos. La HPV es un padecimiento benigno que causa síntomas de vías urinarias inferiores. La HPV en ocasiones evoluciona a cáncer de próstata. Las mujeres con hiperplasia típica de mama se vigilan también con cuidado, ya que tienen un riesgo 4 veces mayor de desarrollar carcinoma ductal in situ o cáncer invasor de mama. Las verrugas de la piel son otro ejemplo de hiperplasia causada por factores de crecimiento producidos por ciertos virus, como los virus del papiloma. Metaplasia. La metaplasia representa un cambio reversible en el que una célula de tipo adulto epitelial o mesenquimatosa es reemplazada por otra célula de tipo adulto. Se cree que la metaplasia implica la reprogramación de células troncales indiferenciadas que están presentes en el tejido que sufre los cambios metaplásicos. La metaplasia suele ocurrir en respuesta a una irritación e inflamación crónicas y permite la sustitución de células que son mejores para sobrevivir bajo circunstancias en las que un tipo de célula más frágil tal vez sucumba. Sin embargo, la conversión de los tipos de células nunca sobrepasa los límites del tipo de tejido primario. Por ejemplo, un tipo de célula epitelial tal vez se convierta en otro tipo de célula epitelial, pero no en una célula de tejido conectivo. Un ejemplo de metaplasia es la sustitución adaptativa de células epiteliales pavimentosas estratificadas por células epiteliales columnares ciliadas en la tráquea y las vías respiratorias grandes en el fumador habitual. El esófago de Barrett es un padecimiento premaligno que ocurre en el esófago de personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, RGEC. Se caracteriza por epitelio pavimentoso normal en el esófago inferior que se transforma en epitelio de revestimiento columnar. El esófago de Barrett es el principal factor de riesgo de desarrollar adenocarcinoma del esófago. Displasia. La displasia se caracteriza por un crecimiento celular desordenado de un tejido específico que da como resultado células de diversos tamaños, formas y organización. Los grados menores de displasia están relacionados con irritación crónica o inflamación. El patrón se encuentra con más frecuencia en áreas de epitelio pavimentoso metaplásico de las vías respiratorias y el cérvix uterino. Aunque la metaplasia anómala es adaptativa en cuanto que es potencialmente reversible después de que se elimina la causa de la irritación. La displasia está implicada fuertemente como precursor del cáncer. En los cánceres de las vías respiratorias y el cuello uterino se han encontrado cambios displásicos adyacentes al foco de transformación cancerosa. Mediante el empleo de un frotis de Papanicolau, PAP, se ha comprobado que el cáncer del cérvix uterino se desarrolla en una serie de cambios epiteliales que van en incremento desde una displasia grave hasta cáncer invasor. Sin embargo, la displasia es un proceso de adaptación y como tal no conduce necesariamente al cáncer.
Los recién nacidos prematuros que se ventilan mecánicamente durante largos periodos debido a su prematuridad y falta de sustancia tensioactiva, y los lactantes de término que requieren incubación y ventilación con oxígeno en el primer mes de vida a menudo desarrollan displasia broncopulmonar, DBP. En realidad, hoy en día un mayor número de prematuros que sobreviven, de manera que es más evidente la DBP. Cerca del 20% de los lactantes nacidos antes de las 30 semanas de gestación y que pesan menos de 1.500 gramos desarrolla DBP. Aunque existe un excelente tratamiento que ha disminuido algunos de los padecimientos pulmonares negativos presentados por los lactantes con DBP, muchos de los lactantes que desarrollan DBP presentan efectos a largo plazo de destrucción alveolar el resto de su vida. Acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares representan la acumulación de sustancias que las células no pueden utilizar o eliminar de inmediato. Las células se acumulan en el citoplasma, con frecuencia en los lisosomas o en el núcleo. En algunos casos, la acumulación es de una sustancia anómala que la célula ha producido, y en otros casos, la célula almacena materiales exógenos o productos de procesos patológicos que ocurren en otro sitio del cuerpo. Un ejemplo sería la acumulación de fragmentos de beta-amiloides, los cuales progresan hasta un trastorno de músculo esquelético denominado miositis. Estas sustancias se acumulan de forma transitoria o permanente, y es posible que sean inocuas o en algunos casos tóxicas. Estas sustancias se agrupan en tres categorías: sustancias corporales normales como lípidos, proteínas, carbohidratos, melanina y bilirrubina que están presentes en cantidades extrañamente grandes. Productos endógenos anómalos, como los que son resultado de errores ingénitos del metabolismo. Productos exógenos como agentes ambientales y pigmentos que la célula no puede desintegrar. La acumulación de constituyentes celulares normales ocurre cuando una sustancia se produce a una velocidad que supera su metabolismo o eliminación. Un ejemplo de este tipo de proceso son los cambios grasos en el hígado debido a la acumulación intracelular de triglicéridos. Es normal que las células hepáticas contengan cierta cantidad de grasa, la cual se oxida o se utiliza para energía o se convierte en triglicéridos. Esta grasa se deriva de los ácidos grasos libres liberados del tejido adiposo. La acumulación anómala ocurre cuando se aumenta el transporte de ácidos grasos libres al hígado, como en la inanición y la diabetes mellitus, o cuando existe un trastorno de metabolismo intrahepático de lípidos, como en el alcoholismo. La acumulación intracelular en ocasiones es el resultado de trastornos genéticos que afectan el metabolismo de sustancias selectas. Una enzima anómala reemplaza a una normal, lo que provoca la formación de una sustancia que no es posible utilizar o eliminar de la célula, o una enzima que falta, de manera que un producto intermedio se acumula en la célula. Por ejemplo, existe por lo menos 10 trastornos genéticos que afectan el metabolismo del glucógeno, la mayoría de los cuales conduce a la acumulación intracelular de glucógeno. En la forma más frecuente de este trastorno, la enfermedad de von Wierch, grandes cantidades de glucógeno se acumulan en el hígado y riñones debido a una insuficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Sin esta enzima, el glucógeno no se desintegra para formar glucosa. El trastorno lleva no solo a una acumulación de glucógeno, sino también a una reducción en las concentraciones de glucosa en la sangre. La enfermedad de Tay-Sachs, otro trastorno genético, se acumulan lípidos anómalos en el cerebro y otros tejidos, lo que causa un deterioro motor y mental que empieza alrededor de los 6 meses de edad, seguido de la muerte a los 2 a 5 años de edad. De una manera similar, otros defectos enzimáticos conducen a la acumulación de otras sustancias. Los pigmentos son sustancias de color que se acumulan en las células, son endógenos, es decir, surgen desde dentro del cuerpo.
o exógenos, es decir, surgen fuera del cuerpo. La ictericia se caracteriza por una coloración amarillenta del tejido debido a la retención de bilirrubina, un pigmento biliar endógeno. Este padecimiento es el resultado de un aumento en la producción de bilirrubina proveniente de la destrucción de eritrocitos, obstrucción del paso de la bilis hacia el intestino o enfermedades tóxicas que afectan la capacidad del hígado de eliminar la bilirrubina de la sangre. La lipofuscina es un pigmento pardo amarillento que es el resultado de la acumulación de residuos no digeribles producidos durante el recambio normal de estructuras celulares. Figura 5.3. La acumulación de lipofuscina aumenta con la edad y en ocasiones se le denomina el pigmento del deterioro por desgaste. Es más frecuente que las células del corazón, nervios y células hepáticas que en otros tejidos y se ven más a menudo en padecimientos relacionados con atrofia de un órgano. Figura 5.3. Acumulación intracelular de lipofuscina. Una microfotografía del hígado de un varón de 80 años de edad que muestra las glándulas citoplásmicos dorados, los cuales representan el almacenamiento lisosómico de lipofuscina. Uno de los pigmentos exógenos más frecuentes es el carbono en forma de polvo de carbón. En los mineros de carbón o las personas expuestas a ambientes muy contaminados, la acumulación de polvo de carbón ennegrece el tejido pulmonar y llega a causar neuropatía grave. La formación de una línea azul de plomo a lo largo del margen de las encías es una de las características diagnósticas de intoxicación por plomo. Los tatuajes son el resultado de pigmentos insolubles introducidos en la piel, donde son englobados por los macrófagos y persisten durante toda la vida. La importancia de las acumulaciones intracelulares depende de la causa y la gravedad del padecimiento. Muchas acumulaciones como la lipofuscina y el cambio graso del hígado no tienen efecto sobre la función celular. Algunos padecimientos como la hiperbilirrubinemia que causa ictericia son reversibles. Otros trastornos como las enfermedades de almacenamiento de glucógeno producen acumulaciones que provocan disfunción orgánica y otras alteraciones en la función fisiológica. Calcificaciones patológicas. La calcificación patológica implica un depósito anómalo de sales de calcio en el tejido, junto con cantidades más pequeñas de hierro, magnesio y otros minerales. Se conoce como calcificación distrófica cuando ocurre en tejido muerto o moribundo y como calcificación metastásica cuando ocurre en tejido normal. Calcificación distrófica. La calcificación distrófica representa el depósito macroscópico de sales de calcio en tejido lesionado. A menudo es visible a simple vista como depósito que van desde granos arenosos hasta material duro como roca. La patogénesis de la calcificación distrófica implica la formación de fosfato de calcio cristalino intracelular o extracelular. Los componentes de los depósitos de calcio se derivan de los cuerpos de células muertas o moribundas, así como de la circulación y el líquido intersticial. La calcificación distrófica se observa con frecuencia en las lesiones arteriomatosas de la arteriosclerosis avanzada, áreas de lesión en la aorta y grandes vasos y válvulas cardíacas dañadas. Aunque la presencia de calcificación solo implica la presencia de una lesión celular previa, como en las lesiones tuberculosas cicatrizadas, es también una causa frecuente de disfunción orgánica. Por ejemplo, la calcificación de la válvula aórtica es una causa frecuente de estenosis aórtica en los adultos mayores, figura 5.4. Calcificación metastásica. En contraste con la calcificación distrófica, la cual ocurre en tejidos lesionados, la calcificación metastásica ocurre en tejidos normales como resultado del aumento de las concentraciones séricas de calcio hipercalcemia. Casi cualquier enfermedad que aumente la concentración de calcio sérico conduce a calcificación en sitios inadecuados como los pulmones, túbulos renales y vasos sanguíneos. Las principales causas de hipercalcemia son hiperparatiroidismo, ya sea primario o secundario a retención de fosfato en la insuficiencia renal, aumento de la movilización de calcio desde los huesos como la enfermedad de Paget, cáncer en lesiones óseas metastásicas o inmovilización e intoxicación por vitamina D. Figura 5.4. Estenosis aórtica cálcica.
Grandes depósitos de sales de calcio son evidentes en las cúspides y márgenes libres de la válvula aórtica engrosada, vista desde arriba. En resumen, las células se adaptan a los cambios en su ambiente y demandas de trabajo cambiando su tamaño, número y características. Estos cambios de adaptación concuerdan con las necesidades de la célula y ocurren en respuesta a un estímulo adecuado. Los cambios suelen ser reversibles después de que el estímulo ha desaparecido. Cuando confrontan una disminución en la demanda de trabajo y condiciones ambientales adversas, las células se atrofian o reducen su tamaño y se revierten a un nivel de funcionamiento más bajo y más eficiente. La hipertrofia es el resultado del aumento en las demandas de trabajo y se caracteriza por un aumento del tamaño del tejido, que es producto del aumento en el tamaño de la célula y los componentes funcionales intracelulares. Un aumento en el número de células en un órgano o tejido que aún es capaz de hacer división celular se denomina hiperplasia. La metaplasia ocurre en respuesta a la irritación crónica y representa la sustitución por células de un tipo mejor para sobrevivir bajo circunstancias en las cuales una célula de un tipo más frágil sucumbirá. La displasia se caracteriza por un crecimiento celular desordenado de un tejido específico que provoca que las células varíen en tamaño, forma y aspecto. A menudo es precursor de cáncer. Bajo ciertas circunstancias, las células acumulan cantidades anómalas de diversas sustancias. Si la acumulación refleja un trastorno sistemático corregible, como la hiperbilirrubinemia que causa ictericia, la acumulación es reversible. Si el trastorno no se corrige, como ocurre a menudo en muchos errores ingénitos de metabolismo, las células se sobrecargan, lo que produce lesión y muerte celular. La calcificación patológica implica el depósito anómalo de sales de calcio en el tejido. La calcificación distrófica ocurre en el tejido muerto o moribundo. Aunque la presencia de calcificación distrófica solo indica la presencia de una lesión celular previa, es también causa frecuente de disfunción orgánica. Ejemplo, cuando afecta a las válvulas cardíacas. La calcificación metastásica ocurre en tejidos normales como resultado de la elevación de las concentraciones de calcio sérico. Casi cualquier padecimiento que aumente la concentración de calcio sérico conduce a la calcificación en sitios inadecuados como los pulmones, túbulos renales y vasos sanguíneos. Lesión y muerte celular. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir los mecanismos por los cuales los agentes físicos como traumatismo contuso, fuerzas eléctricas y temperaturas extremas producen lesión celular. Diferenciar entre los efectos de la radiación ionizante y la no ionizante en términos de su capacidad de causar lesión celular. Mencionar los mecanismos y manifestaciones de lesión celular relacionada con intoxicación por plomo. Relaciona la formación de radicales libres y el estrés oxidativo con la lesión y la muerte celular. Las células se lesionan de muchas maneras. El grado del cual el agente nocivo causa lesión y muerte celular depende en gran medida de la intensidad y duración de la lesión y el tipo de célula afectada. La lesión celular puede ser reversible hasta cierto punto, desde el cual ocurre lesión irreversible y muerte celular. Que una agresión específica cause lesión celular irreversible o reversible depende de la intensidad de la agresión y de variables como el riesgo sanguíneo, estado nutricional y capacidad de regeneración. La lesión y muerte celular son procesos constantes y en el estado de salud están equilibradas con la renovación celular. Puntos clave. Lesión celular. Las células se dañan de varias maneras, como traumatismo físico, temperaturas extremas, lesión eléctrica, exposición a químicos dañinos, daño por radiación, lesión por agentes biológicos y factores nutricionales. Los agentes más nocivos ejercen sus efectos dañinos a través de la producción no controlada de radicales libres, deterioro del transporte y utilización del oxígeno, o los efectos destructivos de la liberación no controlada de calcio intracelular. Causas de lesión celular. El daño celular ocurre de muchas maneras. Con propósitos de análisis, las formas por las cuales las células se lesionan se han agrupado en 5 categorías. Lesión por agentes físicos, lesión por radiación, lesión química, lesión por agentes biológicos, lesión por desequilibrios nutricionales. Lesión por agentes físicos. Los agentes físicos responsables de lesión celular y tisular incluyen fuerzas mecánicas, temperaturas extremas y fuerzas eléctricas. Estas son causas frecuentes de lesiones provocadas por exposición ambiental, accidentes laborales y de transportación, así como violencia física y asaltos. Fuerzas mecánicas. La lesión o traumatismo provocado por fuerzas mecánicas ocurre como resultado del impacto del cuerpo contra otro objeto.
el cuerpo o la masa están en movimiento o, como sucede en ocasiones, ambos están en movimientos al momento del impacto. Este tipo de lesiones abre y desgarra el tejido, fractura huesos, lesiona vasos sanguíneos y trastorna el flujo sanguíneo. Temperaturas extremas. El calor y el frío extremo causan daño a las células, sus organelos y sus sistemas de enzimas. La exposición al calor de baja intensidad, 43 grados centígrados a 46 grados centígrados, como ocurre con las quemaduras de grosor parcial y golpe de calor grave, causa lesión celular al inducir lesión vascular, lo que acelera el metabolismo celular, desactiva las enzimas termosensibles y afecta la membrana celular. Con calor más intenso ocurre la coagulación de los vasos sanguíneos y las proteínas tisulares. La exposición al frío aumenta la viscosidad de la sangre e induce vasoconstrucción mediante acción directa sobre los vasos sanguíneos y a través de la actividad refleja del sistema nervioso simpático. La disminución del riesgo sanguíneo resultante conduce a la lesión tisular hipóxica, dependiendo del grado y la duración de la exposición al frío. Es probable que la lesión por congelamiento sea el resultado de una combinación de formación de cristales de hielo y vasoconstricción. La reducción del flujo sanguíneo conduce a éxtasis capilar y trombosis arteriolar y capilar. El edema resultado del aumento de la permeabilidad capilar. Lesiones eléctricas. Las lesiones eléctricas afectan el cuerpo a través de amplias lesiones tisulares y disrupción de los impulsos neuronales y cardíacos. El voltaje, tipo de corriente, amperaje, trayecto de la corriente, resistencia del tejido y el intervalo de la exposición determina el efecto de la electricidad en el cuerpo. La corriente alterna CA suele ser más peligrosa que la corriente directa CD, porque causa contracciones musculares violentas, evita que la persona se libere de la fuente eléctrica y en ocasiones provoca fracturas y dislocaciones. En las lesiones eléctricas, el cuerpo actúa como conductor de la corriente eléctrica. La corriente entra al cuerpo desde la fuente de electricidad como un alambre expuesto y pasa a través del cuerpo para salir por otro conductor, como la humedad del suelo y un trozo de metal que la persona esté sosteniendo. El trayecto de la corriente es crucial porque la energía eléctrica trastorna los impulsos en los tejidos excitables. El flujo de corriente a través del cerebro interrumpe los impulsos desde los centros respiratorios en el tallo cerebral y el flujo de corriente a través del tórax causa una arritmia cardíaca mortal. Figura 5.5. Quemadura de la piel por electrocución. La víctima se electrocutó después de intentar evitar caerse de una escalera sosteniéndose de un cable de alto voltaje. Lesión por radiación. La radiación electromagnética comprende un amplio espectro de energía propagada en ondas, que va desde los rayos gamma ionizante hasta las ondas de radiofrecuencia. Figura 5.6. Un fotón es una partícula de energía de radiación. La energía de radiación por arriba del rango ultravioleta UV se denomina radiación ionizante, porque los fotones tienen suficiente energía para desprender electrones de los átomos y moléculas. La radiación no ionizante se refiere a la energía de radiación de frecuencias menores que las de la luz visible. La radiación UV representa la porción del espectro de radiación electromagnética justo por arriba del rango visible. Contiene rayos energéticos con suficiente poder para interrumpir las uniones intracelulares y causar quemaduras por el sol. Figura 5.6. Espectro de la radiación electromagnética. Radiación ionizante. La radiación ionizante impacta las células al causar ionización de las moléculas y átomos en la célula. Esto se logra mediante la liberación de radicales libres que destruyen las células y mediante el impacto directo contra las moléculas blanco en la célula. Matan las células de inmediato, interrumpen la replicación celular o causan una variedad de mutaciones genéticas, las cuales en ocasiones llegan a ser mortales y en otras no. La mayoría de las lesiones de radiación es causada por la irradiación localizada que se utiliza para el tratamiento del cáncer, excepto por circunstancias inusuales como la utilización de irradiación de dosis altas que precede el trasplante de médula ósea. La exposición del cuerpo entero a la radiación es rara. Los efectos nocivos de la radiación ionizante varían con la dosis. Su frecuencia, una sola dosis, causa mayor lesión que si se divide o se aplica en dosis fraccionadas. Y la sensibilidad diferencial del tejido expuesto a la lesión por radiación, debido a los efectos sobre la síntesis de ácido desoxirribonucleico ADN y la interferencia con la mitosis. Las células que se dividen con rapidez de la médula ósea y el intestino son mucho más vulnerables a la lesión por radiación que los tejidos como el hueso y el músculo esquelético. Con el tiempo, la exposición laboral y accidental a la radiación ionizante provoca un aumento de riesgo de desarrollo de diversos tipos de cáncer
que incluyen cáncer de piel, leucemia, sarcomas osteógenos y cáncer pulmonar. Esto es especialmente cierto cuando la persona se expuso a radiación durante la niñez. Muchas de las manifestaciones clínicas de la lesión por radiación son el resultado de lesión celular aguda, los cambios dependientes de la dosis en los vasos sanguíneos que suministran los tejidos irradiados y el reemplazo por tejido fibrótico. La respuesta inicial de la célula a la radiación comprende tumefacción, daño a las mitocondrias y otros organelos, alteraciones en la membrana celular y cambios importantes en el núcleo. Las células endoteliales en los vasos sanguíneos son particularmente sensibles a la radiación. Durante el periodo inmediato después de la radiación, solo es aparente la dilatación del vaso, ejemplo, el eritema inicial de la piel después de la radioterapia. Más tarde, o con niveles de radiación más altos, ocurren cambios destructivos en los pequeños vasos sanguíneos como los capilares y vénulas. La necrosis aguda reversible está representada por trastornos tales como cistitis por radiación, dermatitis y diarrea por enteritis. El daño más persistente se atribuye a la necrosis aguda de células tisulares que no son capaces de regeneración e isquemia crónica. Los efectos crónicos de la radiación se caracterizan por fibrosis y formación de cicatrices en los tejidos y órganos en el área irradiada. Ejemplo, fibrosis intersticial en corazón y pulmones después de la radiación torácica. Debido a que es inevitable que la radiación aplicada en la radioterapia viaje a través de la piel, es frecuente la dermatitis por radiación. Es posible que exista necrosis en la piel, cicatrización de herida anómala y dermatitis crónica por radiación. Radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta causa quemaduras de sol y fomenta el riesgo de cáncer en la piel. El grado de riesgo depende del tipo de rayos UV, la intensidad de la exposición y la cantidad de pigmento de melanina protectora en la piel. El daño producido por la radiación UV se cree que es causado por especies de oxígeno reactivo, EOR, y por el daño de los procesos productores de melanina en la piel. La radiación UV daña también el ADN, lo que provoca la formación de dímeros de pirimidina, es decir, la inserción de dos bases pirimidina idénticas en vez de una en el ADN en replicación. Otras formas de daño al ADN incluyen la producción de rupturas de una de las cadenas y la formación de enlaces transversales. Normalmente, los errores que ocurren durante la replicación del ADN lo reparan enzimas que quitan la sección defectuosa del ADN y reparan el daño. La importancia de la reparación del ADN en la protección contra la radiación UV se evidencia por la vulnerabilidad de las personas que carecen de las enzimas necesarias para reparar el daño del ADN inducido por el UV. En un trastorno genético denominado xerodermia pigmentaria, falta una enzima necesaria para reparar el daño del ADN inducido por la luz solar. Este trastorno autosómico recesivo se caracteriza por una fotosensibilidad extrema y un aumento del riesgo de cáncer de la piel en la piel expuesta al sol. Radiación no ionizante. La radiación no ionizante incluye la luz infrarroja, ecografía, microondas y energía láser. A diferencia de la radiación ionizante, que rompe enlaces químicos directamente, la radiación no ionizante ejerce sus efectos al causar vibración y rotación de átomos y moléculas. Toda esta energía de vibración o rotación con el tiempo se convierte en energía térmica. La radiación no ionizante de baja frecuencia se utiliza ampliamente en el radar, televisión, operaciones industriales como el calentamiento, soldadura, fundición de metales, procesamiento de madera y plástico, aparatos electrodomésticos, ejemplo, hornos de microondas, y aplicaciones médicas, diatermia. En el ámbito industrial se han presentado casos aislados de quemaduras de la piel y lesiones térmicas de tejidos profundos y por el empleo inadecuado de hornos de microondas para el hogar. La lesión debida a estas fuentes es sobre todo térmica y debido a la penetración profunda de los rayos infrarrojos y las microondas tienden a implicar la lesión dérmica y el tejido subcutáneo.